¿Qué tal, queridos alumnos? El siguiente ejercicio corresponde a un ejercicio donde nosotros combinamos más a profundidad ya la parte de la estática referente a la resolución de ejercicios para la aplicación de la resistencia de materiales. En este caso nos da un conjunto de barras, a dos barras, las barras A, B y BC, que están unidas en el punto B, donde nosotros tenemos aplicada una carga vertical P de 81 toneladas y pide obtener el valor de las fuerzas que están actuando sobre cada una de las barras, es decir, sobre la barra BA o AB y la barra BC o CB, ¿verdad? Independientemente de cómo le nombremos, lo que nosotros tenemos que identificar en este caso es el punto de aplicación de la fuerza, que para nosotros es este punto que está acá, el punto B sería el punto de aplicación. Entonces, en este caso nosotros consideraríamos más de dos ecuaciones para realizar la estática. O sea, en este caso nosotros vamos a recurrir a la sumatoria de fuerza en el eje X igual a cero y la sumatoria de fuerza en el eje Y igual a cero. Condición de la estática. Entonces, en este caso tenemos que plantear dos ecuaciones. ¿Cómo nosotros planteamos dos ecuaciones? Para este tipo de ejercicio lo que nosotros buscamos es analizar solamente el punto de aplicación de la carga. En este caso va a ser este punto donde está la carga P y las dos fuerzas. Lo que hacemos es, a partir del punto de inicio, siempre consideramos dos fuerzas salientes. En este caso en forma de flecha, que sería en este caso la tensión 1 y la tensión 2. Entonces T1 actúa en AB y T2 actúa en BC. Entonces, ¿qué es lo que hacemos nosotros? Como trabajamos en la estática, nosotros vamos a hacer el diagrama de cuerpo libre. Entonces, esto para nosotros va a ser volver a generar el punto, generar nuestros ejes de referencia, que para nuestro caso van a ser ejes verticales y horizontales, porque en base a eso nosotros vamos a hacer nuestro gráfico. Disculpen, sería en este caso nuestro eje Y, nuestro eje X, tener nuestra fuerza P indicada en su posición, que es vertical, y después de manera esquemática la posición de los vectores, pero obviamente teniendo en cuenta los ángulos que están formando esos vectores, T2 y T3. Perdón, T1 y T2. Como vemos en este caso, el ángulo que forma T1 es con respecto a la vertical un ángulo de 45 grados. Y el vector T2 forma un ángulo de 60 grados con la vertical. Para nosotros poder aplicar la estática, nosotros deberíamos de tener los ángulos con respecto a la horizontal, es decir, tener los ángulos que están indicados en esta posición. Sería conocer este ángulo, voy a ponerle alfa y este ángulo beta. ¿Cómo nosotros obtenemos alfa? Hacemos 90 menos 60 grados, ya que cada cuadrante cartesiano para nosotros va a ser de 90 grados. Entonces en este caso alfa vale 30 grados y beta de la misma manera. 90 menos 45 grados. Sería 45 grados. Entonces estos valores que están acá de ángulos, 30 grados, este es 45 grados. No se guían mucho por la gráfica, sino por los valores que nosotros estamos indicando, como les dije anteriormente. 45 grados. Entonces, ¿qué es lo que nosotros hacemos en la estática? Primeramente, en la sumatoria de fuerzas con respecto al eje X, consideramos todas las proyecciones, perdón, de fuerzas sobre el eje X. Es decir, tenemos que proyectar las fuerzas actuantes. En este caso, voy a proyectar la fuerza T2 sobre el eje X
T2 en X y voy a proyectar la fuerza T2 en el eje Y. T2 en Y. Esto obviamente teniendo en cuenta el ángulo que está formando ese vector. Y voy a proyectar la fuerza T1 sobre el eje X, T1X, y la fuerza T1 sobre el eje Y, T1Y. Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos acá? Tenemos que nuestros vectores, en vez de trabajarlo de manera inclinada, lo estamos trabajando descompuesto en proyecciones verticales y horizontales. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Sumamos todas las fuerzas horizontales para hacer nuestra sumatoria de fuerza en el eje X, que siempre lo consideramos cero. Esta es la condición de equilibrio para nosotros, que siempre sea igual a cero. ¿Cuáles son las fuerzas horizontales que nosotros tenemos? T2 en X y T1 en X. Consideramos siempre que nuestra dirección positiva es aquel que va en dirección a la derecha. Entonces nuestro T2 en X es positivo. Nuestro T1 en X es negativo. ¿Por qué? Porque va en dirección contraria al eje positivo. Entonces en este caso es negativo. Y de esa manera nosotros terminamos la ecuación. No hay ningún otro vector que nosotros tengamos existente, entonces obviamente queda de esta manera. En la sumatoria de fuerza en el eje Y, que nosotros consideramos igual a cero, hacemos todas las proyecciones de fuerzas sobre el eje Y. En este caso existen dos fuerzas que son las fuerzas T2 en Y, T1 en Y, y aparte existe también la fuerza T. Entonces en este caso nosotros hacemos T1 en Y más T2 en Y. Ambos son positivos porque ambos van hacia arriba. Y a esto yo le resto, como ven acá, esto va hacia la parte inferior, hacia el lado negativo de las Y. Al igual que el T1X, esto va hacia el lado negativo de las X, entonces eso me define el signo que va a tener esa fuerza. Igual a 0. Tres fuerzas verticales, tres fuerzas que considero. Ya no considero las fuerzas inclinadas. Ahora, el valor de T1 en X y T1 en Y son los valores que yo tengo que utilizar de manera proyectada. Entonces, T1 en X para mí siempre va a ser T1 por coseno del ángulo horizontal. T2 en X para mí va a ser T2 por coseno del ángulo horizontal. Siempre tengan en cuenta que estos son ángulos horizontales. Si no son ángulos horizontales, las funciones trigonométricas no pueden ser directas a las que yo estoy utilizando. Entonces, esto yo puedo decir que es T1 por coseno de 30 grados. Esto es T2 por coseno de 45 grados. Luego, tengo también que T1 en X, y digo bien, va a ser T1 por seno del ángulo horizontal, y T2 en Y va a ser igual al T2 por seno del ángulo horizontal. Siempre el ángulo que forma el vector con la línea horizontal. Entonces en este caso va a ser T1 seno de 30 grados, te va a ser T2 seno de 45 grados. Entonces nuestro sistema de ecuaciones que nosotros tenemos de la sumatoria de fuerzas en X, que era igual a 0, va a ser igual a T1, perdón, T2 por coseno de 45 grados, perdón, coseno, en este caso creo que me equivoqué en el ángulo, sí, esto tiene que ser al revés. Estos valores tienen que ser 30, perdón, 45. 45 es para T2. Perdón, digo bien, este es 45 grados
y este es 30 grados, porque este es el ángulo de 30 grados que se forma entre T2 y la horizontal. Y lo mismo entonces para mi expresión de los ángulos con respecto a las proyecciones verticales. Este va a ser 45 grados y este va a ser 30 grados. Entonces nuestras ecuaciones van a ser las siguientes. T2 por coseno de 30 grados menos T1 por coseno de 45 grados es igual a 0. Y de la sumatoria de fuerza en el eje Y igual a 0, tengo que T1 por seno de 45 grados más T2 seno de 45 grados es igual, seno de 30 es igual a la fuerza P. Esto lo que hago es obviamente pasar al otro miembro, cambiándole el signo que tenía, que era de negativo a positivo, porque obviamente pasa del otro miembro y tengo mi sistema de ecuaciones. Entonces la forma de poder resolver esto se puede realizar de diferentes maneras. Por eliminación o por sustitución. Para mí es mucho más fácil trabajar por eliminación porque es más directo. ¿Qué es lo que tengo que hacer para hacer por eliminación? Colocar los vectores de manera ordenada con respecto a una misma variable. Voy a colocar acá, por ejemplo, T1 y T2. T1 por coseno de 30, perdón, coseno de 45. Este es negativo, positivo, coseno de 30 grados igual a 0. Es decir, la misma ecuación 1 que yo tengo acá, yo voy a reordenar para que me tenga una expresión consecutiva de la columna T1 y la columna T2. Y la ecuación 2 también la voy a ordenar de esa manera. T1 por seno de 45 más T2 seno de 30 igual a P. Yo no altero los signos, solamente cambio el orden de la posición de los elementos. Entonces, ¿qué tengo que hacer yo para hacer una eliminación? Lo que voy a hacer en este caso es buscar la variable que tenga signos contrarios. Como en T1 tiene signo negativo y tiene signo positivo en la segunda ecuación. Entonces, la idea es que cada uno de ellos tenga un signo contrario, positivo y negativo en una ecuación y otra. Entonces, lo que yo tengo que hacer es multiplicar o agregar multiplicadores. ¿Cómo agrego los multiplicadores? Por ejemplo, tomo el coeficiente de la ecuación 2 y ese coeficiente representa al multiplicador de la ecuación 1, seno de 45 grados. Y tomo el coeficiente de la ecuación 1 y ese va a ser el multiplicador de la ecuación 2, coseno de 45 grados. Entonces, en este caso, al hacer la multiplicación, tengo que hacer la multiplicación a todos los términos de ese miembro. Entonces, en este caso va a ser menos T1 por coseno de 45 grados por seno de 45 grados. A esto le voy a sumar más T2 por coseno de 30 grados igual, multiplicado por seno de 45 grados. Igual a 0 por seno de 45 grados. En la ecuación 2 tengo T1 seno de 45 grados multiplico por coseno de 45 grados. Sumado. T2 seno de 30 grados
multiplico por coseno de 45 grados. Esto va a ser igual a P por coseno de 45 grados. Entonces, ¿qué tengo acá? En mi global, yo tengo la misma expresión arriba y abajo, es decir, tengo esta misma expresión arriba y abajo, pero de signos contrarios. Entonces, ¿qué puedo hacer? Sumar ambas ecuaciones. Entonces, de esa manera yo voy a eliminar esto, porque obviamente son iguales y de signos contrarios, se va a eliminar. Entonces puedo sumar todos estos miembros. T2 coseno de 30 por seno de 45 más T2 seno de 30 multiplicado por coseno de 45 igual a, esto va a seguir siendo 0, P por coseno de 45. Puedo sacar factor común, coseno de 30 seno de 45 grados más seno de 30 coseno de 45 grados igual a P por coseno de 45 grados. Entonces yo puedo despejar el valor de T2, que va a ser P por coseno de 45 grados sobre coseno de 30 por seno de 45 más seno de 30 coseno de 45 grados. Es decir, eso va a ser toda mi expresión. Entonces con esto yo puedo obtener el valor de T2 ya de mi fórmula. Cambiando los valores, que yo sé que esto vale 810 toneladas según lo que dice el ejercicio o el enunciado del ejercicio. Es 810 toneladas. Perdón, en este caso es 81 toneladas. Entonces con ese valor nosotros hacemos el cálculo de eh, la fuerza T2, que sería la fuerza aplicada sobre la barra BC. Entonces voy a hacer el cálculo, puedo llevar ese mismo valor y después hacer el cambio de variable o directamente trabajar con la unidad de medida que me da o cambiar a la unidad de medida en kilogramos. En este caso voy a considerar 81.000 por coseno de 45 sobre coseno de 30 grados por seno de 45 grados más seno de 30 grados coseno de 45 grados. Que en mi calculadora, si yo voy a llevar este valor, entonces va a ser por coseno de 45 sobre coseno de 30 por seno de 45 más seno de 30 coseno de 45. Entonces, este sería el valor de mi resultado. Entonces, el valor de T2 es de 59.296,12 kilogramos. De la misma manera yo puedo obtener el valor de T1 o lo que puedo hacer es hacer sustitución sabiendo que la ecuación 1 es igual a 0, entonces puedo tener que de la ecuación 1 yo tengo que menos T1 por coseno de 45 más T2, que obviamente ya sabemos su valor, que es 59.296,12 multiplicado por coseno de 30, tiene que ser igual a 0.
Entonces puedo despejar T1 que va a ser 59.296,12 por coseno de 30 sobre coseno de 45 grados. Llevando esto en la calculadora, este mismo valor, 59.296,12 coseno de 30 sobre coseno de 45. Nos da un valor de 72.622,62 kilogramos. Entonces esa sería la fuerza actuante en T1. Entonces, ¿qué es lo que nosotros vamos a hacer con estos valores? Estas serían las fuerzas de tracción que están actuando sobre cada elemento. Entonces con esos valores nosotros vamos a entrar a la parte de resolver la condición de el ejercicio. Es decir, primeramente la condición de la fuerza actuante en cada uno de ellos tenemos que T1 es 72.622,62 kilogramos y T1 es igual a 59.296,12 kilogramos. Eso sería para nosotros el ítem A. El ítem B, ¿cuál es el valor de las tensiones? Y cada uno tiene este valor de centímetros cuadrados. Entonces nosotros sabemos que el ítem B para nosotros va a ser sigma de trabajo de la barra 1, va a ser entonces tracción sobre área, que en este caso va a ser 72.622,62 sobre 40. Entonces en este caso 72.622,62 dividido 40 es 1815,57. 1815,57 kilogramos por centímetro cuadrado, teniendo en cuenta que ambos están en centímetros cuadrados. Y el sigma de trabajo de la fuerza de la barra 2 va a ser tensión 2 sobre área. En este caso va a ser 59.296,12 sobre el área que es 40. Entonces 59.296,12 dividido 40 que representa el valor de sigma de trabajo, que es 1482,40 kilogramos por centímetro cuadrado. Entonces ya cumplimos con el ítem B, determinar las tensiones de trabajo. Y a partir de ahí nos pide cuál de las dos barras cumple con la condición de resistencia, adoptando una tensión admisible de 1600 kilogramos. Entonces, el ítem C para nosotros es verificar, sabiendo que sigma admisible para nosotros es 1600 kilogramos por centímetro cuadrado. Entonces, ¿qué es lo que nosotros hacemos? Cada valor de tensión de trabajo lo comparamos con sigma admisible. Entonces, tensión de trabajo 1 para nosotros es 1815,57 y esto obviamente sigma de trabajo 1 es mayor al sigma admisible. La condición tiene que ser al revés. Entonces para nosotros este elemento no verifica a la condición de resistencia.
¿Por qué? Porque ya tenemos superado el valor de tensión admisible. Segundo, analizamos sigma o tensión de trabajo 2, que es 1482,4 kilogramos por centímetro cuadrado, perdón, este era kilogramos por centímetro cuadrado, y vemos que esto es menor. Entonces acá se cumple que el sigma admisible es mayor al sigma de trabajo 1. Entonces este sí verifica. Entonces de entre los dos, solamente la barra 2 es la que está verificando, perdón, verificando la condición de trabajo porque tiene una tensión menor al sigma admisible. Entonces, el último ítem, si se requiere construir barras que formen secciones de formas circulares, ¿cuáles deben ser los diámetros de cada cabo para resistir los esfuerzos actuales? El ítem D se cumple a partir de tensión 1 va a seguir siendo 72.622,62 y tensión 2 va a ser igual a 59.296,12 kilogramos. O sea, esos valores no cambian. ¿Qué es lo que nosotros tenemos que calcular ahora? Cambiar el área para que se cumplan las condiciones de equilibrio. Es decir, yo voy a tener que área 1 va a ser igual a pi por radio 1 al cuadrado, o también su equivalente que era pi por diámetro 1 al cuadrado sobre 4, y área 2 va a ser igual a pi por radio 2 al cuadrado, o su equivalente que es pi por diámetro 2 al cuadrado sobre 4. ¿Qué es lo que yo tengo que hacer cumplir? Tengo que hacer cumplir la condición de resistencia. En este caso entonces es dimensionamiento. Y para el dimensionamiento, ¿qué es lo que nosotros hacíamos? Consideramos que la tensión admisible, o perdón, la tensión de trabajo sea igual a la tensión admisible. Entonces decíamos que tensión admisible era igual a tensión 1 sobre área 1, y tensión admisible va a ser igual a tensión 2 sobre área 2. De donde sacamos que área 1 va a ser igual a tracción 1 sobre sigma admisible, y área 2 va a ser igual a tracción 2 sobre sigma admisible. Sigma admisible ya sabemos que es 1600 kilogramos por centímetro cuadrado. Entonces lo que hacemos es obtener las áreas a partir de esa expresión. Pi por diámetro 1 al cuadrado sobre 4 va a ser igual a 72.622,62 sobre 1600. Acá pi por diámetro 2 al cuadrado sobre 4 va a ser igual a 59.296,12 sobre 1600. Entonces voy a calcular ambos valores y ahí voy a obtener los diámetros. Diámetro 1 y diámetro 2. Entonces en este caso los diámetros resultantes son 7,60 centímetros y 6,87 centímetros para cada una de las barras. Entonces con esos diámetros se puede verificar que la tensión de trabajo que se va a obtener van a ser iguales, o sea, menores o iguales a 1600, que es la tensión admisible. Entonces de esta manera se resuelve cada una de las partes que nosotros vemos. Lo importante en este ejercicio, como les digo, es la parte de la estática, porque nosotros podemos tener diferentes disposiciones de fuerzas, pero nosotros siempre a partir de la estática es donde obtenemos las fuerzas
eso nos genera a nosotros los esfuerzos sobre los elementos considerados y a partir de ahí obviamente el cálculo de tensiones y deformaciones u otros elementos más para hacer tanto verificación como comprobaciones. Entonces de esta manera se resuelven los ejercicios.